Hola, entusiastas de la historia. Hoy nos adentraremos en un capítulo fascinante, Magallanes y la primera vuelta al mundo. Conectémonos con el pasado y descubramos cómo este audaz navegante portugués cambió el curso de la historia. Prepárense para un viaje épico. Siglo XVI, una época donde el Renacimiento transformaba el mundo en todos los aspectos, desde el arte hasta la ciencia. Europa estaba inmersa en una intensa competencia por el comercio, el poder y la expansión territorial. En este telón de fondo, Magallanes, un navegante portugués con una visión audaz, se encuentra en medio de una Europa en efervescencia. Este periodo se caracteriza por la exploración desenfrenada, donde los navegantes buscaban rutas más cortas y directas hacia las riquezas del este. La consolidación de los imperios coloniales estaba en pleno apogeo y España, ansiosa por reclamar su parte en el comercio de especias, decidió respaldar la ambiciosa expedición de Magallanes. Magallanes navegó en una época en la que los mapas estaban llenos de incógnitas y errores. No tenían Google Maps ni GPS, solo mapas rudimentarios basados en observaciones estelares y estimaciones de la distancia. La expectación y la intriga eran palpables, ya que cada expedición prometía descubrimientos y, por supuesto, riquezas. Esta era también testigo de tensiones religiosas con la reforma protestante que sacudía el continente. Magallanes, aunque portugués, se embarcó en esta expedición con financiamiento español, un testimonio de las alianzas cambiantes y la rivalidad entre las potencias europeas. En este escenario de cambio y ambición, Magallanes no solo era un navegante, sino un visionario que buscaba abrir nuevas rutas y desafiar los límites conocidos. Su misión era nada menos que encontrar una ruta occidental hacia las codiciadas islas de las especias en Asia, una tarea que pondría a prueba la valentía y la determinación de todos los que se unieron a esta odisea histórica. A medida que Magallanes se preparaba para la expedición, se sumergió en una meticulosa planificación. En una época donde la navegación estaba más arraigada en la astucia y la experiencia que en la tecnología, la planificación era esencial. Magallanes y su equipo estudiaron detalladamente las cartas náuticas disponibles, a menudo inexactas y basadas en informes fragmentarios de navegantes anteriores. La flota estaba compuesta por 5 barcos: la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago. Cada uno tenía su función específica, desde transporte de suministros hasta exploración costera. La logística de la expedición fue una tarea monumental, con la necesidad de abastecerse de alimentos y agua para una travesía que se esperaba durara años. Pero la planificación perfecta solo existe en los libros. La expedición se enfrentó a desafíos tan impredecibles como el océano mismo. Motines amenazaron la cohesión de la tripulación, que estaba formada por marineros de diferentes nacionalidades y con expectativas diversas. La gestión de la diversidad cultural y las tensiones internas se convirtió en un desafío constante. Magallanes también tuvo que lidiar con la desconfianza de algunos de sus propios comandantes, que cuestionaban sus decisiones y se rebelaron en el famoso motín de San Julián. Este acto de insubordinación no solo puso a prueba la autoridad de Magallanes, sino que también reveló las tensiones entre los marineros portugueses y españoles a bordo. A medida que avanzaban hacia el sur, enfrentaron las feroces tormentas del Cabo de Hornos, una región conocida por sus condiciones meteorológicas extremas. Los barcos, pequeños en comparación con las tormentas del océano, fueron sacudidos y desafiados por las olas gigantes. El temor y la incertidumbre se apoderaron de la tripulación, pero Magallanes, con su visión tenaz, siguió adelante. Los desafíos no se limitaron a las condiciones del océano. Magallanes también tuvo que negociar con tribus indígenas en las costas de Sudamérica, lo que agregó complejidad y peligro a la expedición. Las tensiones culturales se sumaron a las dificultades logísticas y climáticas. La planificación y los desafíos de la expedición de Magallanes y Elcano se entrelazan en una historia épica de resiliencia, estrategia
y valentía. Cada giro inesperado revela la complejidad de la exploración en una época donde cada viaje marítimo era un salto hacia lo desconocido. Imaginen la magnitud de la determinación necesaria para enfrentarse a estos desafíos mientras navegaban hacia lo incierto en busca de una ruta hacia las especias. Después de enfrentarse a tormentas temibles, desafíos internos y tensiones culturales, la expedición de Magallanes finalmente llegó al estrecho que ahora lleva su nombre. Las aguas tumultuosas del Atlántico se calmaban mientras los navegantes se adentraban en el estrecho que conectaría dos vastos océanos, el Atlántico y el Pacífico. La expedición navegó cuidadosamente por el intrincado laberinto del estrecho de Magallanes, enfrentándose a corrientes engañosas y a la sombra de majestuosas montañas que se alzaban a ambos lados. El paisaje cambiaba a cada viraje y la tripulación estaba inmersa en una sensación de asombro y descubrimiento constante. Magallanes, aunque no vivió para ver completamente la salida al Pacífico, dejó un legado imborrable. Sus exploradores, liderados por Juan Sebastián Elcano, emergieron en el Océano Pacífico con una perspectiva completamente nueva. Imaginen la emoción y la ansiedad mientras la tripulación contemplaba un océano aparentemente infinito, un vasto lienzo de posibilidades y desconocido territorio por explorar. La travesía por el Pacífico fue una experiencia de extremos. Las condiciones climáticas eran notoriamente más clementes que las del Atlántico, pero la calma a veces se volvía desesperante. La falta de viento ralentizaba la expedición, extendiendo su duración y probando la paciencia de la tripulación. A medida que avanzaban hacia el oeste, las islas del Pacífico surgían en el horizonte. Islas que representaban nuevos descubrimientos y encuentros con culturas nunca antes vistas. La expedición exploró las Islas Marianas y las Filipinas, contribuyendo a la creciente comprensión del mundo en ese momento. El descubrimiento del estrecho no solo era geográfico, sino también una revelación del vasto desconocido que esperaba más allá del horizonte. Magallanes y su expedición no solo abrieron una nueva ruta comercial, sino que revelaron la magnitud de la Tierra y cambiaron fundamentalmente la comprensión de la geografía del mundo conocido, marcando un hito en la historia de la exploración. Y así, después de enfrentar tormentas, motines y la inmensidad del Océano Pacífico, nos encontramos en el siguiente capítulo emocionante de esta increíble odisea, la Vuelta Triunfal. Magallanes, aunque no presenció la conclusión de su viaje, dejó a sus comandantes, liderados por el intrépido Juan Sebastián Elcano, la monumental tarea de completar la circunnavegación. Las crónicas históricas nos cuentan que la Victoria, el único barco que sobrevivió al épico viaje, se convirtió en la protagonista de esta hazaña. Imaginen la emoción que debió sentir Elcano y su tripulación al vislumbrar nuevamente las costas de España. Después de 3 largos años de navegación, estaban a punto de lograr algo que hasta entonces se consideraba imposible: dar la vuelta al mundo. La ansiedad se mezclaba con el júbilo mientras el barco se acercaba lentamente a su destino. Las crónicas de la época nos cuentan que la Victoria llegó a las costas españolas el 6 de septiembre de 1522, marcando el final de la primera circunnavegación del globo. Elcano y su tripulación, consumidos por el hambre y la fatiga, fueron recibidos como héroes. Este evento histórico no solo fue un triunfo para la expedición, sino también un testimonio del coraje y la resistencia humana ante lo desconocido. La Victoria, aunque regresó con una tripulación disminuida y desgastada, se convirtió en un símbolo de la tenacidad de aquellos que se aventuran más allá de los límites establecidos, dejando un legado que resonaría a lo largo de los siglos. Así, con la Victoria atracando en las costas de España y con una vuelta triunfal que va más allá de las fronteras geográficas, marcando un punto de inflexión en la comprensión de nuestro planeta y demostrando que, a veces, para descubrir lo inexplorado, es necesario enfrentarse a lo aparentemente imposible.
Y así llegamos al final de esta increíble travesía, donde el legado de Magallanes y Elcano se entrelaza con las páginas de la historia de una manera que resuena hasta nuestros días. Tras completar la primera vuelta al mundo, la expedición no solo dejó huellas en las costas exploradas, sino que también dejó su marca en la comprensión misma de nuestro planeta. Los mapas, antes llenos de espacios en blanco y errores, comenzaron a tomar forma más completa, y las líneas que trazaban las rutas comerciales se expandieron en un intrincado tejido que conectaba continentes, influenciando el comercio, la cultura y la geopolítica global. En conclusión, la hazaña de Magallanes y Elcano no solo fue una circunnavegación física, sino una travesía que trascendió las fronteras de lo geográfico para convertirse en un símbolo duradero de la capacidad humana para explorar, descubrir y evolucionar. En su legado encontramos la chispa que enciende nuestra curiosidad y el coraje que nos impulsa a explorar lo desconocido. Este viaje no solo dejó una marca en la historia, sino que también dejó un llamado a la aventura que resuena en el corazón de la exploración humana.